Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, estimados oyentes de la telenovela del domingo. Vamos, Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues Juan, bien, aquí, ¿tú cómo estás? Muy bien. Bueno, nos quedan las casas del día, el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es como la parte de arriba del mandala, en donde ya se trabajan otra serie de sustancias. Hasta ahora vimos de la 1 a la 6, ahora vamos a ver de la 7 a la 12. Las casas, como los signos, hablan de ejes también. Entonces, cuando hablamos de la casa 7, hablamos del eje 1-7. Individualidad y, y socio, cónyuge, pareja. Sí, hermano. Sí, es interesante ver aquí a partir de estas casas que son las del lado visible, las que están arriba del horizonte, al ser visibles, porque físicamente son las que tenemos de día y de noche, las podemos ver directamente, también hablan de que posiblemente las vemos de una manera más directa, vemos en ellas, en esos escenarios de la vida, podemos ver aspectos nuestros, pero reflejados, por ejemplo, en la casa 7 en el otro, más que en nosotros. Las casas que están por debajo del horizonte están bajo tierra y eso hace que muchas veces no seamos tan conscientes de cómo es que se vive esa parte. Hay una clasificación que menciona las casas que están por debajo como asociadas al inconsciente, mientras que las que están por encima del horizonte asociadas más al consciente, ¿no? Por lo que son más visibles. Y bueno, pues Juan, eso, el eje 1-7, la casa 7 al ser el socio, el encuentro con el otro también, como me encuentro con los otros, pues también habla de cómo ese encuentro con la pareja, el socio, las relaciones que son de cooperación o muy significativas, también me refleja mi casa 1, me hace tomar conciencia de mí, quién soy yo en el encuentro con el otro, o qué busca el otro cuando se encuentra conmigo, o qué estoy buscando en el otro. Entonces, los planetas y los signos que allí se encuentran nos dan las pistas para entender cómo es que abordamos esa necesidad de encuentro con el mundo, con el otro que no soy yo, sino el que está allá al frente mío. Es un espejo finalmente, ¿no? Es un espejo de lo que soy internamente. La única forma de reconocerme muchas veces es en un espejo. Y eso es algo de lo que habla la casa 7. Cuando vemos planetas ahí en casa 7, decimos, claro, está mostrando al otro, pero ¿quién es el otro? Pues también es mi espejo, ¿sí? Mm. Yo no sería receptivo a lo que es el otro si no tuviera algo en mi interior que resonara. ¿Sí? Por eso los planetas ubicados en casa 7 no solamente corresponden al cónyuge y al otro, sino a una parte de mí que está resonando con eso que termino buscando afuera. Juan, hay un tema y es que este tema de la proyección genera molestia muchas veces porque no nos es fácil reconocer que a través de la otra persona estoy viviendo aspectos míos que no he visto, que no reconozco. Yo de hecho puedo decir, yo Martín en la casa uno no soy así. ¿Por qué me tengo que encontrar con este otro que es así como a mí no me gusta y como yo no quiero? Es bien interesante, por eso hay resistencia al comienzo cuando se habla de la relación espejo, al decir, uy, no, pero ¿cómo así que el otro tiene que ver conmigo? Entonces la pregunta en el otro sentido, porque lo que nos interesa aquí no es si el otro es bueno o malo, o yo soy bueno o malo, sino cómo tomamos conciencia es y por qué me lo estoy encontrando, o para qué me lo estoy encontrando, o qué tiene que ver esto conmigo. No es que no tiene que ver nada, es que yo no he hecho nada. Puede ser que por no hacer nada te lo estés encontrando. O sea, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que el ser es ese círculo que está en el centro de la carta y de ahí se desprenden todas las casas como si fueran rayos de luz a través de las cuales el ser sale, ¿no? Entonces, a través del encuentro con el otro, también me estoy dando cuenta de algo. Puede ser que no me guste, yo puedo decir, esa persona me parece horrible, y resulta que tengo a Plutón en la casa 7, entonces me parece que el otro es horrible, pero tal vez a través del otro tomo conciencia de mi miedo a enfrentar las transformaciones, la muerte, la confrontación, porque el otro es el que llega a confrontarme de esa manera, pero tal vez está hablando de una parte mía que tiene miedo a vivir eso, o que tiene esa parte pero no la ha hecho consciente y la vive a través de alguien que llega a nuestra vida.
La idea no es volvernos un rollo con esto, sino volverlo conciencia y preguntarnos cuál es la mejor manera de aprovechar este tipo de encuentros. Por ejemplo, si tenemos a Venus, queremos ver todo color de rosa a través del otro. Gente buena, bonita, amable. Y el día que se nos aparezca alguien que no es tan amable y nos toca afirmarnos, tenemos la dificultad para hacerlo, porque pensamos que afirmarnos no es venusino, no es armónico. Sí. Y viceversa, también cuando tenemos planetas como Saturno o Plutón o en casa 7, podemos llegar a decir, es que es el otro el que me hace la restricción o la limitación, o es el otro el que es burdo, tosco o instintivo con Plutón, ¿no? Entonces también delego en el otro esa producción. De la misma manera con Venus también puedo delegar la belleza en el otro. Entonces busco una pareja muy bella para no tener que vérmelas con mi propia belleza y así admirarla solo afuera. ¿No? Y un poco los planetas allí es como rescatémoslos, son nuestros también. Son nuestros. De todas maneras, el encuentro con el otro nos, nos lleva a la necesidad de referenciarnos. Otra vez la casa uno. En el matrimonio, cuando nos unimos a alguien en una relación y en el tiempo empezamos a decir, pero es que me lo cambiaron o me la cambiaron. Pues no, no es que se la cambiaron, es que estaba primero proyectando en el otro un ideal que yo tengo de la relación, pero necesito conocer al otro en el tiempo realmente como es. Por eso la etapa del enamoramiento es muy importante quemarla para poder ver con más realismo la luz y la sombra del otro, las cualidades del otro que me gustan y las características del otro que no me parecen. Solo de esa manera podemos tener una perspectiva más realista del otro y de mí mismo para poder construir un matrimonio, una sociedad, porque también este es el área de la convivencia de los enemigos declarados, se llama en la astrología clásica, en los juicios, el antagonista, el que me demanda está en la casa 7, lo tengo al frente. Entonces, de alguna manera, todo eso está diciendo, ¿por qué está al frente mío? Esa es la pregunta, no es porque yo sea bueno o malo, porque el otro es un demonio y yo no me veo un demonio. Tal vez tiene por objeto que tome conciencia de algunas partes o de unas características que necesito desarrollar, porque el otro me está enfrentando, pero también me está indicando la manera que yo aspiro a encontrarme con los otros para construir una sociedad. Sí. Fíjate cómo eh, la casa 7 está regida por Venus. Saturno también tiene que ver con la casa 7 y con Libra, que tiene que ver con donde está exaltado, ¿sí? Y precisamente eso muestra un poco lo que termina siendo la relación conyugal. Es un socio, el socio de vida con Saturno, el que me va a ayudar a configurar, a generar unos hechos. En la antigüedad los matrimonios eran arreglados por familias, por tribus, y este que fueran arreglados u obligados no ha significado una mejoría o una peoría o una situación peor en el momento actual con la elección, ¿sí? Eh, los matrimonios antes incluso podrían llegar a durar más. Y lo que está hablando precisamente de esa casa 7 es aprender a diferenciar al otro, aprender qué busco en el otro, aprender a encontrar socios, pero eso solo se aprende con ensayo y error, ¿sí? Mm. Eso como seres humanos tenemos que conocer el tema y eso habla Libra y Venus, conocer y diferenciar qué me hace bien, qué me gusta, qué necesito, qué socio, cómo reestructuro mi vida con alguien, un ayudante. Eso es casa 7, no solamente a nivel de pareja, sino hablamos también de sociedades laborales, económicas. Sí, Juan, ¿no? El hecho es que necesitamos encontrarnos con el mundo, casa 7, con una pareja, con un socio, con personas que nos ayudan permanentemente, con las que interactuamos. ¿Para qué? Para reconocerme yo en relación con el tú. Por eso ahí dice el no yo. La casa 7 es ir al encuentro con el mundo. Y puede ser que en mi casa uno me diga yo quiero, pero el otro también me dice yo lo quiero vivir de otra manera. Entonces necesitamos de alguna manera empatizar.
Un exceso de planetas en la casa 7 pueden indicar que en un momento dado me vuelco demasiado en las necesidades del otro, pero me puedo perder un tanto de mí mismo. Eso le pasa al Sol, por ejemplo, en la casa 7 ya está ocultándose, bajando por el occidente, y eso puede indicar en un momento dado que aunque tengo una fuerza en las relaciones y puedo llegar a desarrollar esa fuerza de liderazgo, dependo de alguna manera del efecto eco, es que alguien me devuelva la imagen de lo que yo quiero que se, como me vean, y si no me la devuelven me puedo sentir mal. Ese es el reto de los planetas en la casa 7. Esperamos mucho que de allá para acá también se nos reconozca. Y a veces el eco que nos llega con un Plutón no es el eco que yo espero. Puede ser diferente. En últimas, la casa 7 también nos habla de los primeros 6 años de vida, como fuimos recibidos en esos 6 años de vida y fuimos tratados por el mundo. Y cómo luego esa proyección de lo que ahí vivimos se convierte en un patrón para relacionarnos de una manera más íntima o cercana con las personas con las que vamos a construir sociedades, incluyendo la de pareja. Por eso es importante revisar cuando vamos a construir un vínculo de pareja, más allá ya del enamoramiento, de lo bonito, de la química, todo eso bello que es muy válido, es importante mirar, bueno, ¿y cómo fue mi historia en mi infancia de pareja? ¿Qué le di a mi papá y mamá? De entrada todos decimos, no, fueron muy malos o muy buenos. Hubo una historia escrita. Esa historia yo tiendo a replicarla en la casa 7 o me veo obligado de alguna manera a reconocerla para hacerla diferente a la historia que ellos vivieron. Hacer mi historia a mi manera y no de una manera, de alguna manera, quedó redundante ahí, ¿no, Juan? Pero de alguna manera volverlo a hacer más a mi manera y no como la tradición me lo impuso o la memoria inconsciente me lo hace ver. Ese es un señor tema, el eje 1-7, el eje del encuentro, y es bueno también verlo por signos, ¿no? Si en el eje 1-7 tenemos, por ejemplo, a Géminis, Sagitario, en el ascendente Géminis, Sagitario, en el tú dice el eje del encuentro entre el yo y el tú es a través de la comunicación, del diálogo, del conocimiento. Eso es bien interesante porque es que este eje del encuentro, casa 1-7, también habla de la aproximación hacia el público con el cual podemos interactuar en nuestra profesión y en otras actividades. Si es el eje, por ejemplo, Piscis-Virgo, es más el eje de la sanación, de las ayudas, enfatizado en la existencia. Si es el eje Aries-Libra, pues tiene que ver más con el encuentro empoderado de Aries, el yo, y Libra, el tú. Es más un eje de tipo líder. Pero cada uno tiene que detectar cómo es eso en su carta, pero ahí les estamos dando las pistas. Fíjate, tú mencionabas ahora también otro tema con el sol de casa 7, que es el sol del atardecer. Cualquiera de los planetas como es el Sol y Marte, que son energías yang activas, ¿sí? Se dice que están en caída en esa casa porque no tienen la suficiente fuerza del yo soy, sino siempre están tratando de equilibrar lo que sienten con lo que está en el entorno, en el medio. Y eso hace que pierda un poco de fuerza y efectividad esa energía yang por estar mediando todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no puedan hacerlo. Es decir, pueden terminar haciéndolo de una manera muy diplomática, pero es muy importante reconocer esa dificultad para poder sacar la energía propia. O si no, se quedan simplemente proyectando en que sea el otro el que decida, que sean los otros, el público, y no una fuerza interior. Sí, exactamente. Bueno, pasamos a la casa 8. A la casa 8. Estamos como con muchas casas, ¿no? Tenemos muchas casas y luego uno se queja que no tiene casas. Oiga, pero eso es como un trío, ¿qué es esa vaina que usted puso ahí? ¿En dónde aquí? No, esa imagen. Todos con todos. Mm. Es un poco precisamente en los ejes. El eje 2-8 marca 2, Tauro, 8, Escorpio. Mis valores, 2, los valores de los otros, donde se juntan todos los dineros comunales o la interacción, la fusión también, ¿no?
Sí, en la casa 2.8, también llamada el eje de las posesiones, mis posesiones, mi casa 2, en complemento con las posesiones que comparto con el otro, como son, ahí también están los contratos. La casa 7 es el socio, pero la casa 8 es el contrato que firmamos que dice, aquí hay una cláusula que dice, uy, yo quiero firmar eso, usted la firmó. Por eso se llama la casa de la muerte, no es lo que yo quiera hacer. La casa 8 también está asociado en ese sentido de la casa de la muerte es a tener que aceptar las normas de la sociedad, sea una sociedad laboral o un contrato, o la sociedad donde vivimos, donde hay jueces, hay policía. La casa 8 son los policías, ¿no? Que dicen, aquí el fallo o la ley dice tal cosa. Y las leyes regulan, las leyes que se fabrican en la casa 8 tienen por objeto que me permitan a mi casa 2, lo que yo tengo en mi casa 2, mis posesiones, lo que es válido para mí, que no me lo dañe ni me lo quite a otra persona de la sociedad, pero también me regula a mí y me dice, oiga un momento, el otro también tiene derecho. Cuando ese eje se ve muy alterado por posiciones planetarias, se convierte también en un chantaje, como cuando le dice, si usted hace tal cosa, yo lo denuncio. Si usted hace tal otra cosa, entonces yo no le doy para la chocolatina. Digamos, es un chantaje, pero también es, en ese eje 2.8 encontramos la corrupción, ¿no? Casa 8, las normas, cómo me invento, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Ahí está también cómo nos rompemos las normas para que no nos atrapen, pero también utilizar la legalidad volviéndonos ilegales. En ese estado de la casa 8 están todos los temas relacionados con la parte financiera, las herencias, los impuestos, las sucesiones, todo lo que es la transacción con el otro y saca unas emociones tremendas que uno no sabe que están allá escondidas, pero que existen. De que ahora yo soy el que se me está acabando la batería, Ay, pero María, no sé Juan. por qué. Ya ahora sí. Yo sí sé por qué, porque no he hecho forma. ¿O fue que no pagó la luz hablando de la casa 8, hermano? Cuenta a ver, Faltaron los valores, quedaron en el aire. en el aire. Sí, fíjate cómo la casa 8 muestra precisamente, se llama la casa de la muerte y la transformación porque es donde nos transformamos, son los ciclos de vida, donde debe morir una parte para nacer otra. Por ejemplo, la casa 8 habla, si la casa 7 es la pareja y el cónyuge, la casa 8 es donde ya morimos como individuos para nacer como pareja. Y también cuando, como tiene que ver con procreación, con Escorpio, pues morimos como pareja para nacer como familia cuando nace un hijo. Entonces es como esos puntos, planetas allí están mostrando planetas que necesitan ser transformados, movilizados, que haya una metamorfosis también. Como Sí, son los valores del otro también, fíjate cómo, pongamos un ejemplo, ¿no? Están dos personas frente a frente en una mesa, uno saca 10 monedas, el otro saca 15 monedas y las ponen encima de la mesa. Eso es como la sociedad conyugal. Entonces se unen las 10 monedas del uno y las 15 del otro. Tener, por ejemplo, a Saturno en casa 8, el que puso 10, 15 monedas dice, pero yo voy a salir perdiendo aquí, ¿sí? Porque Saturno en casa 8 siempre se está como protegiendo sus valores, eh, que tener unos límites y sentir que el otro me va a devorar. Entonces es como cuando se combinan esos valores, entra ahí ese Saturno un poco de crisis, ¿no? Con esa mezcla. sí, parece ser que la casa 8 y la información que hay allí está muy asociado también al vientre materno, porque es un estado que compartimos, es la primera sociedad, la fusión que tenemos más íntima está en el vientre materno. Estamos dentro del cuerpo de nuestra madre, sentimos las emociones que la mamá, nuestra madre vive, y en ese momento nuestro cuerpo está en formación y esas emociones van a salir después de una manera que nosotros notamos cuando estamos íntimamente unidos a otros. Puede ser íntimamente unidos en un contrato, donde uno dice, vea, ya ese socio que tengo,
todos los rollos en que nos está metiendo, y como en esa impotencia, como la del bebé metido dentro del vientre de la madre, cuando la madre está ebria, el bebé está ebrio, cuando está en el vientre de la madre. Eso es una cosa muy fuerte. Cuando la madre está feliz y dichosa, el bebé que está en gestación está feliz y dichoso. Pues ese mismo tipo de experiencias las vamos a tener cuando estamos íntimamente unidos a personas, ya sea en pareja o unidos en una intimidad sexual muy cercana, porque la casa 8 es sexual, tiene que ver con como los dibujitos que pusiste ahí del signo de Marte y Venus, del hombre y la mujer. Hay una fusión. Ya no es como en la casa 7, tú eres mi marido o mi marida, perdón, mi mujer o mi esposa. Entonces en la casa 8 ya es somos la casa del nosotros, del nexo con el otro siempre. Y puede ser que yo no quiera estar o el otro hace unas cosas que me hace sentir como ocurre en una herencia o en una sociedad cuando la junta directiva toma unas decisiones y uno de los miembros no está de acuerdo, pero no se puede soltar. Todos esos temas nos recuerdan que esa experiencia ya la tuvimos en el vientre materno y no podíamos salir de ahí. Eso no significa que no podamos resolver lo que está pasando, sino que nos somete a un estado que nos lleva a la necesidad, porque la casa 8 está entre la casa 7, que es el encuentro con el tú, y la casa 9, que tiene que ver con el pensamiento propio autónomo, con la libertad de poder expresar y pensar por mí mismo. Y la casa 8 está en esa interfaz entre que te dice, ¿qué quiere? ¿Quiere la libertad? Pero también tiene una asociación con otra persona que le interesa, pero para poder estar ahí tiene que renunciar en alguna medida a la libertad, a cierta forma de la libertad para comprometerse en la casa 8, pero si no quiere comprometerse, pues entonces se va a la casa 9 a ser libre, pero no hay pareja o no hay vínculo con el otro. Entonces, por eso se llama la casa de la muerte, porque nos obliga a renunciar y eso hay que saberlo hacer. Eso no quiere decir que no lo podamos vivir, pero es complejo. Ahí es donde entra el árbitro en el partido de fútbol, que dice tarjeta amarilla, penalti. Cuando en una carta se ve los procesos, cómo es que el juez interpreta los fallos. Una cosa es que yo llegué allá en la casa 7 con mi abogado y otra es que el juez dice, espere a ver las pruebas y a ver a qué tiene. Una cosa es lo que yo creo que tengo derecho y que la ley debe fallar a favor mío. Y otra cosa es que el juez diga, según la ley y mi interpretación, yo soy el árbitro, hubo penalti o no hubo penalti, es a favor o no es a favor. Entonces, por eso se llama la casa de la muerte, pero también eso nos manda a ver en un momento dado que si amamos la libertad o es necesario trascender, pues hay que dejar atrás lo que nos daba seguridad a través del otro. Pero también nos pone a decir, si piensas solo en libertad, pero desea experimentar una relación más íntima, más cercana, pues fusiones en la casa 8, empiece a crear comunión con el otro. Sí, es una casa además que tiene mucho que ver con el inconsciente personal, ¿no? Con lo que se manda al inconsciente. Los planetas ubicados allí necesitan todo un proceso de evolución para mostrarlos, para que salgan de esa casa 8. La casa 8 es como si se cayera un hueco y necesitan de todo un proceso de conciencia para sacar todo lo que hay allí. Fíjate cómo la casa 8 pues rige Escorpio, ¿no? Y Escorpio tiene que ver un poco con todo lo sexual y fíjate cómo a nivel social se habla que todo lo sexual es para mayores de 18, ¿sí? Entonces, esto que simbólicamente que representa, que se necesita tener una estructura adulta para poder vivir lo que hay allí. Con Escorpio, con casa 8, los planetas ubicados allí necesitan una consolidación personal individual para reconocer lo que hay allí. Si tú vas a firmar un préstamo en un banco, te dicen, bueno, ¿usted cómo me lo respalda? Es lo que estás diciendo. De alguna manera necesitas demostrar que tienes un respaldo para poder tener, porque la casa 8 es una casa fija. ¿Qué buscamos en las casas fijas? Seguridad. Y la Estabilidad, casa sí. 2 que es la opuesta o la complementaria de la casa 8 que son mis valores, mi casa 2 a través del otro yo también estoy buscando que mis valores, mi sustancia, lo que me da mi sustento en la vida, y no solo material, sino sustento de todo tipo, uniéndome a otros porque yo también voy a recibir beneficios, no solamente que voy a dar y dar y dar y poco recibo.
A la casa 8 también se le llama la casa del dar y el recibir, porque tengo derecho a, pero también tengo responsabilidad con. Es muy interesante porque ahí esa casa destapa unas pasiones tremendas. No es sino mirar los temas que tú tienes anotado. Dineros de otros, con socios, con la pareja, con las herencias. Cuando ponen a un administrador, hay gente muy buena administrando con planetas en casa 8. Tienen una capacidad de gestionar los recursos de otros y a veces en detrimento de saber gestionar los propios, que es la casa 2. Entonces, ese administrar los recursos de otros levanta por Escorpio, que es el signo arquetípico de la casa 8, y por el elemento agua, Marte, Plutón en la casa 8, unas pasiones escondidas, unas envidias, unos celos que uno dice, pero por Dios, se agarran por la silla desbaratada que dejó la abuelita de herencia, pero por esa silla se matan. Pero no es la silla como tal, sino nos está evocando unas luchas infantiles que están allá guardadas y quedaron escondidas y de pronto emergen. Y el motivo por el cual puede ser una gran cantidad de dinero o puede ser una silla desbaratada que le falta una pata, pero voy a pelear porque era la silla de mi abuelita y es mía. Y el otro está en Y, la misma, ¿no? y fíjate que los valores que se pelean ahí ni siquiera son los económicos o los fijos, sino las heridas del pasado, eh, las frustraciones y las decepciones del pasado. En esas herencias lo que se pelea son, ni siquiera son los bienes, son la falta de reconocimiento y dolores del pasado. Me estás haciendo acordar, Juan, de Max Heindel, el maestro Max Heindel de la Escuela de Rosacruz, gran astrólogo y esoterista. Y él coloca una dinámica con las casas de agua. Dice, en la casa 4, que es el hogar, la familia, los ancestros, recibimos una herencia, un karma familiar. También recibimos una especie de bienes. En la casa 8 también recibimos herencia. Pero en la casa 8, cuando tú recibes la herencia, tú puedes decir, yo la vendo. También te van a decir, pague los impuestos que quedó debiendo. O va a liquidar una sociedad y les dice, les tocó poner a cada uno de los socios tanto para resolver las deudas de la sociedad para poder quedar libres, para poder ir a la casa 9 y quedar en libertad. Entonces, en la casa 8 hay la posibilidad de transformar, de eliminar, de depurar lo que recibimos en la casa 4 como una herencia ancestral. Y en la casa 12, lo que no hemos resuelto en la casa 8, que es la otra casa de agua, 4, 8 y 12, dice, si no lo resolvió en el tiempo, se le convierte en un karma. Por eso está el simbolismo de la cárcel, el exilio. Dice, quedó preso de lo que no había resuelto en el tiempo, por más trampas que haga, y ante la ley puedes hacer trampas, estás preso en el alma. La casa 2 es la prisión del alma, pero también es la liberación del alma o el aprendizaje que nos lleva a conectarnos con los trascendentes. Entonces yo le puedo hacer trampas a la ley y poner testigos falsos y comprar jueces y hacer un montón de cosas o engañar a la mujer o lo que sea, pero en la casa 12 dice, para el mundo y ante la ley, casa 8 quedaste bien librado, la casa 12 no. Tu alma sabe que eso no está en la vía evolutiva y te pusiste un grillete amarrado a los pies y a las manos, aunque ante la sociedad quedó como limpio, ¿no? Eso es lo que hace la mafia, por ejemplo, de todo tipo, o la corrupción, porque la corrupción se ve en como casa se ve en este eje, cómo usamos la ley de una manera que quede el robo es legal, ¿no? Quedó limpio y bien hecho ante el mundo, pero realmente técnicamente, aunque esté bien hecho, éticamente no es correcto. Eso va a la casa 12 y como nos enseñó el maestro Max Heindel, 4, 8 y 12 es el triángulo de agua y es lo que heredamos. En la 4 recibimos por tradición esa información. En la 8 tenemos la posibilidad de, a partir de la crisis, de lo que se nos confronta, podernos liberar y transformar y pagar ese karma. Pero si no, si somos suficientemente hábiles en el ego, pues nos saltamos la ley, pero tranquilo que en la casa 12 el alma sabe y la casa 12 es la de la gestación. Eso lo estamos gestando para otro momento de nuestra vida o para las futuras generaciones o para las próximas vidas, si creemos en las próximas vidas. Entonces, la casa 8 como muerte nos dice, pague el karma, resuélvalo, no cargue más con lo que no necesita. Por eso hablas de la sexualidad trascendida, ¿no? O trascender los traumas y heridas sexuales, los tabúes, también están en la casa 8, mucho tabú.
Sí, casa 8 necesita eh, necesita reconocimiento, necesita catarsis, necesita ámbitos de expresión para generar toda esa pasión que hay interna, de alguna manera sacarla en palabras, en texto, en arte. Bueno, pero lo peor que puede uno hacer con planetas en casa 8 es creer que no existen, lo que está allí. Bueno, pasamos a la 9. Hágale, hermanito. Tú como Sagitario eres experto en 9, hermano. Con 4 planetas en la 9, incluido el Sol, hermano. Casi nada. Entonces, ¿cuál es el tema de la casa 9? En la casa 3 está el pensamiento, las bases de la información y de la enseñanza en la familia y en la cultura en la que nací. Y yo las necesito, porque no cómo me contextualizo en el entorno. Pero en la casa 9, en el tiempo, necesitas formular tu propia visión del mundo, tu propia filosofía, tu propia creencia de Dios, aunque diga, para mí no existe Dios, tengo un propósito de vida, tengo una visión de mi vida. Todos tenemos de alguna manera una necesidad individual de desarrollar esa visión propia. Por eso se habla de los viajes largos, los viajes por conocimiento, ir a buscar sitios lejanos para conocer y aprender. Y esos viajes pueden ser físicos, literalmente de viajar, por ir a conocer lugares nuevos, y también pueden ser viajes en la conciencia, estudios, otras informaciones, otras formas de ver la vida, que no es como se ve en el común de los seres humanos, que es válido, sino lo que el común no ve, se puede ver en la casa 9. Pero también hay un problema ahí, porque puede aparecer una soberbia de creer que la información que encontré en la casa 9, que es para mí válida, tiene que ser válida para todo el mundo. Eso no es verdad. Ese es uno de los engaños que hay que trascender en la casa 9, y hay que bajarse a la casa 3 y ser humilde y escuchar a los vecinos, a los hermanos, a los parientes, aunque no estemos de acuerdo. Porque si no los escuchamos, nos vamos a sentir muy aislados o descontextualizados. Tenemos una gran información, pero poca capacidad práctica para funcionar en lo inmediato. Podemos hablar el lenguaje de las estrellas, pero no hablamos adecuadamente el idioma español o el inglés, y tenemos problemas para relacionarnos, para pedir un plato de sopa. Eso nos ayuda, por eso los ejes de las casas son como una balanza que nos dicen de ambos lados, de un lado y del otro. Y en la casa 9, lo maravilloso es que están los conocimientos, por ejemplo, como cuando se habla del conocimiento de maestría, doctorados, posgrados o autodidactas, conocimientos autodidactas. La persona no estudió en ninguna universidad, pero por observación, por información, por experimentación, más la intuición, llega a unas conclusiones que son, en primero, válidas para sí mismo, y luego hay que mirar si eso es aplicable a todo el mundo y si es práctico. Esa casa nos conecta con el cielo, sin duda, ¿sí? Es el Pontifex. Y hablabas ahí un tema muy importante en ese eje de las opiniones y la verdad, ¿no? Porque es que Sí, ese eje tiende a ser muy dogmático con, con la visión de vida personal e individual. Y, y opiniones hay como seres humanos. La ciencia ayuda un poco a poner unos paradigmas para poder basarse en el conocimiento, pero igual esos paradigmas también dependen del momento de vida, ¿sí? Lo que era la física newtoniana en este momento se revalúa con la cuántica, ¿sí? Entonces es precisamente ver que esas casas necesitan evolución constante. Si tenemos muchos planetas en casa 9, nos podemos volver muy dogmáticos con nuestras ideas religiosas o con el ideal de vida o con la moral para realizar la vida. sí. A veces los planetas en la casa 9, si bien es cierto que aportan la necesidad de ver más allá, ¿qué hay más allá? Por eso lo asociamos al extranjero, porque la casa 3 es con el conocimiento del barrio, de los vecinos, de la cultura y del entorno donde nacimos. Y la casa 9 es más allá de las fronteras donde nací.
Si bien es cierto que eso es necesario hacer, también es cierto que necesito reconocer que puedo estar buscando el gurú bien lejos de mi familia cuando lo tengo ahí al lado. Y son las personas, por eso se llama la casa 3 los conviventes. ¿Qué le enseña entonces la casa 9 a la 3? Que no te quedes en la superficialidad de lo que te enseñaron, ni de la cultura en la cual naciste. Y la casa 3 le enseña a la 9, dice, pero tampoco se convierta en un pájaro sin nido, que no sabe ni para dónde va, como un sabio despistado, que no sabe ni para qué es tanto conocimiento, si se deshumaniza, si se convierte solo en cabeza y poco corazón, o no tiene la tolerancia, porque la casa 3 le enseña a la casa 9 a ser, a bajarse, a ser tolerante, a escuchar, a aprender de lo mundano, de lo común y corriente, y tal vez ahí en lo mundano encuentre grandes verdades que no encontró por allá en los monasterios. Y la casa 9 le enseña a la 3 que más allá del conocimiento aceptado por esta cultura y por los paradigmas bajo los cuales nos educamos, hay un mundo completamente nuevo. Por eso tú hablas de la cuántica, de otros viajes, de otras formas de ver la realidad maravillosos que están en la casa 9. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Necesitamos ese equilibrio. Por eso las casas van en ejes. Se van y tienen épocas donde se activan más de un lado o del otro para poder encontrar una vía, un camino. Sí, y pues por supuesto que tener tránsitos sobre la casa 9 anuncian, sobre todo planetas como Júpiter o como Urano, anuncian una necesidad de expandir conocimiento, de viajar, de conocer otras culturas, de interconectar eh, desde otra perspectiva, ¿no? Ya que estás tocando ese tema, Juan, cuando Urano, Neptuno o Plutón pasan por la 9, como se demoran varios años, el más rápido es Urano y se demorará 7 años haciendo ese tránsito. Neptuno cerca de unos 12, 13 años y Plutón puede ir entre 15, 18, 20 años, depende porque Plutón tiene una órbita irregular. Depende en qué momento, si está por fuera de Neptuno o adentro. Bueno, ¿qué pasa? En algún momento de esos, de ese tiempo, va a haber un cambio incluso de lugar de residencia. Eso está bastante probado. Puede que no ocurra, pero está bastante probado. Y a veces ocurre de la manera en que la persona no lo esperaba. Hizo un viaje y ese viaje le mostró un mundo distinto y terminó viviendo en otra parte, casado, con hijos, cuando decía que no iba a casarse, ni iba a tener hijos, ni iba a salir de la ciudad donde vivía. O puede ocurrir también que el conocimiento, que eso es como la casa 9 nos da de esa visión de Dios, del mundo, de la espiritualidad, la ideología, aunque uno diga yo soy materialista o agnóstico, la casa 9 es una visión del mundo que tiene la persona en profundidad. Cuando esos planetas entran allá, ese sistema de creencias va a ser reevaluado y es importante que la persona se abra, aunque diga, pero si yo no quiero salir de mi zona de confort y me van a hablar de cristianismo cuando yo soy ultra esotérico, pues por alguna razón las fuerzas del crecimiento representadas por Urano, Neptuno y Plutón le dicen, le va a tocar que leer Biblia para que el crecimiento de su conciencia se equilibre. Y tal vez leyendo Biblia descubre unas grandes verdades que las tenía apenas en teoría. Ese es movimiento, eso que acabas de decir, es muy importante cuando esos planetas pasan por ahí. Es muy importante estar abierto a los cambios y sobre todo a abrir paradigmas, a decir, un momento, esto puede ser de otra manera. También plantean retos y esos retos significan que se va a tomar tiempo poder estructurar los cambios y el nuevo sistema de valores y que también hay que ir con cierta moderación para no estrellarnos de una manera indebida con el entorno. Sí, es una directriz, yo diría, la casa 9 termina marcando como una directriz moral, social, eh, sí, a lo Sagitario, ¿no? La zanahoria frente al caballito, que me produce ir a buscar más, la motivación de salir de la zona de confort para ir a buscar algo diferente, conectarme con esa gran mente colectiva o mente divina también, ¿sí? Eh,
Fíjate cómo los planetas, cuando yo he visto muchos planetas allí en Casa 9, la persona es una lectora de símbolos constantemente. Están siempre mirando las señales y los símbolos y tienen una mente, digamos, simbólica, ¿sí? Que ayuda como a reconocer cosas y a tratar de encontrarle sentido a los hechos. Sí, eso es una cualidad que hay ahí. Y también eso, ¿qué implica? Que muchas veces si la persona desde la casa 9 solamente quiere hablar de esos símbolos, la gente de la casa 3 dice, muy interesante, pero ya está muy aburrido, hablemos de la rumba. La 3 sí Entonces, le mueve. es bueno saberlo, ¿no? Porque de alguna manera la visión que está en la casa 9 es una visión de futuro y la casa 3 es una visión de donde estás parado en el entorno inmediato. Llegó allá al monasterio a meditar y el maestro del monasterio le dice, bueno, póngase a trapear. Entonces es que yo vengo aquí a meditar, le digo, por eso, trapee meditando y haga un vicio y sirva para algo. Entonces, no, las casas realmente todas se complementan, ¿no? Es como una sopa bien hecha, eso es el sistema de casas. La vida te va poniendo a vivir una época de un lado, otra época de otro lado. Y si donde nosotros no tenemos planetas, uno dice, pues esos temas no me interesan, pero en algún momento va a haber un tránsito que dice, tú no sabes de este tema, ven a aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues ya ahí está en la vida práctica, se va a manifestar y aprenda sobre los hechos. Pues Juan, ¿no? Aquí estamos de casa en casa, llegaremos a la victoria final. Muy bien, pues Martín, muchas gracias. Hoy vimos las tres, ese tercer cuadrante, 7, 8 y 9. En unos 15 días veremos las últimas tres ya para terminar el ciclo de casas. ¿Cómo te parece, Juan, que esas tres casas, 7, 8 y 9, asociados a los cuatro elementos, es el cuadrante del aire? Tiene que ver mucho con el otro 7, el vínculo con el otro y las discusiones que se dan en la casa 8, lo que yo opino, lo que firmé, y en la 9 mi propio pensamiento. El primer cuadrante, casa 1, 2, 3, sería el fuego y sería, según la tipología de Jung, el impulso o la intuición, ¿no? Porque el fuego es de impulso. La intuición no es algo que yo me quedé pensando, sino voy haciendo, muy ya, como por impulso. El segundo cuadrante, 4, 5 y 6, las casas 4, 5 y 6 es el elemento tierra y es la sensorialidad y el instinto. Por eso está la casa quinta, es en relación con otro, porque el impulso sale de mí, pero el instinto depende mucho del entorno. ¿Cómo está el entorno conmigo? Y esas serían las casas 4, 5 y 6. El tercer cuadrante, que sería 7, 8 y 9, sería el aire, está asociado al aire y es el pensamiento y la comunicación. Y el cuarto cuadrante, casa 10, casa 11 y casa 12, está relacionada al agua, que es más el sentir. Entonces, bueno, aquí estamos dándoles pautas para que todos los que nos acompañan, estamos en un momento maravilloso de autoconocimiento, aprovechemos este útero de la cuarentena para descubrirnos. Y con Juan nos dimos a la tarea de entregarles recursos, herramientas, que nadie pueda decir, es que no tuve plata para el curso de astrología. Necesitamos romper en la conciencia colectiva el paradigma de que se necesita dinero para todo. Se necesita es determinación, que el que busca encuentra y el que pide se le da. Cristo dijo eso, pedid se os dará. Pues aquí en Colombia decimos, tenga para que lleve, ¿no? Entonces aquí estamos dispuestos a eliminar ese paradigma. Mire, le estamos ayudando a mucha gente que se reconozca en la astrología para que la use como profesión, para que la use en su vida privada, para que la use a reconocer los otros, para lo que, hasta para que digan, sabe que esto no me sirve para nada, pero le sirvió para darse cuenta que no le sirve para nada. Y lo otro es que esto no es un tema esotérico, oculto, de un privilegio, es un tema de desarrollo, que cada uno tenga la valentía de apropiarse y usarlo en su vida. Y con Juan estamos con mucho gusto entregándole lo que podemos. Maravilloso, Martín. Bueno, entonces nos vemos en 15 días, bueno, en 8 días de pronto con luna nueva, tal vez, hablemos algo de la luna, y en 15 terminamos casas. Bueno, hermanito, Bueno, a pues un todos muchas abrazo, hermano, nos gracias. vemos Un entonces, abrazo a gracias a todos y a todos. todas los que nos acompañaron.